Esta ponencia viene a raíz de otra ponencia que yo hice justamente para Pablo, que es la invención de la tradición en el Guadaico. ¿Está? No pasa nada, no pasa nada. Bueno, el origen de esta ponencia es a partir de la Convención Panamericana Nikkei, que fue hace 4 años. En esa mesa estaba, digamos, moderada por Paula Hattori, exponían Cecilia Onaja y Cristina Ishikawa. Era la mesa de cultura y el punto era la enseñanza de las artes japonesas fuera de Japón, ¿no? Y cómo se legitimaban estas artes japonesas fuera de Japón. Hubo algunas conclusiones con las cuales yo no estuve tanto de acuerdo, creo que Pablo tampoco. Es muy difícil llegar a ciertas conclusiones en cuanto a la enseñanza. Fui escuchando algunas cosas a lo largo de las ponencias que fueron dadas, ¿no es cierto?, sobre cuándo es arte japonés, si un japonés hace algo que no es japonés, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a partir de eso fui investigando la invención de la tradición del Guadaico. Toda esta investigación la fui dejando de lado en el último año, ya que empecé a estudiar sobre globalización, nacionalismo y el neoconfucianismo en el Lejano Oriente. Sin embargo, bastante tiene que ver en relación a la creación y a la autodefinición que pueda tener un artista en Japón, ¿no? Sobre todo por las instituciones que están relacionadas con esto. Bien, la definición de tradición que iba a hacer, o que voy a hacer brevemente, es definir tradición como un conjunto de prácticas gobernadas por reglas de aceptación explícitas o tácitas de naturaleza ética, moral, simbólica o ritual, y que buscan inculcar determinadas creencias, valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, y que implican una continuidad con el pasado, ¿no? Es decir, lo tradicional se remite a lo originario, a lo auténtico, entre comillas, digamos, a lo que está más cerca de la verdad, ¿no? Hay que distinguir lo que es tradición de costumbre. La tradición exige, idealmente, cierta invariabilidad, mientras que la costumbre puede cambiar, ¿está? La tradición tiene una función eminentemente simbólica, mientras que la costumbre no la tiene, digamos, tiene una función más práctica, ¿está? Bien, ¿cómo se puede ir pensando aquel que estudia el taiko más desde una perspectiva sociológica o antropológica o musicológica? Hay a lo largo del tiempo, taiko quiere decir, en primera instancia, gran golpe, gran pulso. Hace alusión a cualquier tipo de tambor en Japón. Eso es un taiko japonés, pero un taiko africano también puede ser llamado taiko, ¿está? Si uno ve cómo se fue llamando el taiko a lo largo del tiempo, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, va a ir viendo una cierta evolución en relación a cómo es pensado dentro de Japón. Vamos a hacer una breve, un breve paseo por 4 o 5 términos que son Sōsaku Daiko, Gensaku Daiko, Dento Daiko, Kumi Daiko, y luego los dos últimos que son los más importantes para esta ponencia, que son Nihon no Taiko y Wa Daiko. ¿Está? Todos estos términos se utilizan por diversas instituciones, por diversas agrupaciones o incluso por diversos investigadores de Japón con diferentes intereses y discursos, y también metadiscursos, en múltiples espacios o contextos culturales. ¿Está? En todos estos términos vamos a ver cómo juega lo tradicional, por momentos para legitimar, por momentos para deconstruir, ¿está? Según quien utilice estos términos. Por lo general se suele, la mayoría está de acuerdo que Gensaku Daiko, taiko tradicional, Gensaku quiere decir primigenio, arcaico, original, originario, se suele llamar Gensaku Daiko a toda manifestación, este es Gonjinjo Daiko, un estilo tradicional, a toda manifestación previa a la Segunda Guerra Mundial. ¿Está? Mientras que Sōsaku Daiko, es decir, taiko creativo sería la traducción, a toda manifestación posterior a la Segunda Guerra Mundial. Gensaku, por lo general, son, el contexto Gensaku, donde hay Gensaku Daiko, son
por lo general ritos, celebraciones, festivales, en donde cumplían una función apotropaica, es decir, para, en este caso, el caso Goyinjaico, espantar, digamos, malos espíritus, por decirlo de alguna manera, mientras que el Sosaku-daiko tiene más funciones de entretenimiento. ¿Está? Bien. Ambos términos implican fenómenos culturales bastante diferenciados entre sí, aunque a veces los vamos a encontrar extrañamente unidos. Por ejemplo, en el Bonodori. En un Bonodori, la fiesta de los muertos, en donde es una celebración que se agasaja una vez por año a los espíritus de los fallecidos, podemos encontrar un taiko siendo tocado. El Bonodori es un contexto originario, es decir, tradicional, del To, es el término concreto para ya hablar de lo tradicional, pero si la música que suena es tradicional, ese taiko es Gensaku-daiko. Ahora, si la música que suena es moderna, ese taiko que está siendo tocado es Sosaku-daiko. Por lo tanto, a veces hay unión de cosas que parecerían no ser tan unidas en principio. Pero el término que más nos interesa es el de Kumi-daiko. Y acá vamos a la creación del primer grupo de taiko de la posguerra, ¿no? Que fue creado por Daihachi Oguchi, y este grupo es Osuwa-daiko. Osuwa-daiko está en la región de Nagano, y Daihachi Oguchi era un baterista de jazz. Los taikos antes de Daihachi Oguchi, que es donde empiezan a tocarse en gran cantidad en ensamble, se tocaban de a pocos o muchos, pero siempre la misma música, no distintas partes, digamos, como si fuesen las distintas partes de una batería. Lo que hizo Daihachi Oguchi es tomar una partitura tradicional de danza japonesa y a los tambores más grandes les asignó la función del bombo de la batería, a los tambores más agudos la función del redoblante, a las chappa las funciones de los platillos, y esa pieza la reinterpretó de forma moderna, pero con instrumentos tradicionales. Lo importante de Daihachi Oguchi es que él acuñó el término de Kumi-daiko para hablar de este tipo de ensamble. Cuando yo voy a Japón, ningún japonés que conocía, hasta que conocía a la hija de Daihachi Oguchi, entendía el término de Kumi-daiko. Es decir, las palabras las entendían. Kumi, ensamble, daiko, cualquier tipo de tambor. Cuando uno le dice a un japonés, Kumi-daiko, imagina un tambor africano, una batería, todos juntos como en un mejunje. Sin embargo, luego me fui investigando, dando cuenta que el término Kumi-daiko se usaba solamente en Norteamérica y en Argentina. No así, en Norteamérica y Canadá, y no en Argentina. En Brasil sí. Y en Argentina, no en Brasil, donde hay muchísimos grupos de taiko. Bueno, la creación de Osuwa-daiko va a marcar la primera invención de la tradición del taiko, asociando el uso de los tambores a la guerra, sobre todo un general, estamos hablando en el siglo XVI, Takeda Shingen, ¿no? Takeda Shingen había formado los que se llama los 21 de Osuwa-daiko, Osuwa-daiko Niyuishu, ¿está bien? ¿Es así pronunciado? Que supuestamente eran 21 tamborilleros que, dice la tradición, una tradición oral, que lo que hacían era fogonear al ejército propio, ¿no es cierto? Estaba asociado al templo de Osuwa, un templo shintoísta, en el cual previamente a Takeda Shingen había un torneo de taiko para ver entre los campesinos quién tocaba más fuerte durante más tiempo, quién iba a ser más favorecido. Se dice que Takeda Shingen era muy, muy astuto y que usando esa tradición local la convirtió en una tradición marcial. Bien, este va a ser entonces la primera vez que, cuando ustedes escuchan el taiko que se usaba en la guerra, etc., es particularmente porque Daihachi Oguchi hace esa asociación. Y luego la oficina de turismo de Nagano se va a apropiar de ella, pero dejando afuera a Daihachi Oguchi. Bien, estamos por la mitad, así que vamos bien de tiempo. En la medida... Bueno, este es Takeda Shingen, es un señor muy peligroso, como se lo ve, ¿no? ¿Por qué se fundó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué en los 50 empieza a haber grupos de taiko? Fue en la década del 50 que se fundó este grupo. Recuerden que Japón había perdido la guerra,
la juventud se volcó hacia las costumbres norteamericanas y hubo un movimiento contracultural de parte de los jóvenes, de algunos jóvenes, en este caso Meiji Yoguchi, de recuperar tradiciones japonesas, pero quizás de una manera un poco más moderna, ¿no es cierto? A partir de Osuwa Daiko empiezan a surgir como hongos grupos de taiko por todos lados en Japón, ¿no? Y empiezan a haber ciertos procesos institucionales muy importantes que favorecieron el crecimiento aún mayor de esto. Estos, digamos, procesos institucionales se dan principalmente en la década del 60 y del 70 y son la fundación del Bunkacho, es decir, la Agencia de Asuntos Culturales, en la década del 60, que promueve una ley de protección de los bienes culturales, el concepto de Bunkei Bunkazai, que es bien cultural e inmaterial, el concepto de Ningen Kokuho, que es tesoro nacional viviente, ¿no es cierto?, y la multiplicación de Hosonkai. Los Hosonkai son sociedades de preservación de los bienes inmateriales, ¿no? ¿Qué pasaba? Antiguamente, antes de fue la Segunda Guerra Mundial, y luego también, pero disminuyó a partir de toda esta reinstitucionalización de las artes tradicionales se basaban en el sistema Iemoto, es decir, un sensei que, supongamos un sensei de shakuhachi, tiene dos alumnos, los dos principales, esos tienen otros alumnos, y esos dos alumnos le pagan a él un canon anual, los alumnos de esos alumnos le pagan a él medio piramidal, como si fuese... Claro, sí, exactamente. Entonces, esto permitía mantener una cierta sustentabilidad de los profesores de artes tradicionales. Con esta reestructuración, digamos, de la década del 60, el sistema de Iemoto va quedando desplazado y lo que ocurrió es que, modernizando las instituciones, posibilitaron y mantenieron, o sea, las artes tradicionales seguían manteniéndose, ¿no?, dentro de una estructura más moderna. También ayudó que los Matsuri en el 75 pasan a ser declarados bienes, los festivales, ¿no?, bienes culturales y materiales. Y esto trajo todo un cambio en cómo se subsidiaban las artes tradicionales. Dentro de esta estructura, los estilos tradicionales de taiko se pudieron formar en Hosonkai, pero los estilos modernos, desde Osuwa Daiko en adelante, no pudieron entrar porque eran posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Dos cosas más que son importantísimos: un enorme desarrollo de dos industrias, la del espectáculo y la del turismo, ¿no? La del espectáculo en el año 1943 y luego en la década del 50, creo el 53 o 57, hay una película que se hace que es Muhomatsu no Isho, la vida de Matsu el Sin Ley. La segunda, la remake, es con Toshiro Mifune. La primera, ahora no recuerdo el autor, el actor, pero esa película inventó el taiko. Esa película hizo que Osuwa Daiko existiera, porque agarraron un tambor, un odaiko, y el actor inventó una coreografía. No solo eso, el compositor creó un tipo de pieza moderna que luego pasa a ser como un canon tradicional a lo largo de las décadas, pero fue importantísimo el cine para el desarrollo del wadaiko. La segunda estructura importantísima fue el turismo. Hubo una transformación de los ritos y de las celebraciones comunales en espectáculos, y estos espectáculos después se convirtieron en eventos mediáticos. El punto en común es que ambas dos estructuras, espectáculo y turismo, condicionaron la necesidad de transmitir en poco tiempo algo interesante. Produjeron a la vez un alejamiento progresivo de los folclores locales de sus fundamentos más místicos, más espirituales, ¿no? Digamos, se superficializó un poco la cuestión. O sea, lo que antes tenía un sentido religioso terminó siendo espectáculo y entretenimiento. Y esto va a ser lo que va a producir la segunda reinvención del taiko. Hitoshi Mogi, un estudioso del taiko, habla de una triple transformación del taiko para esta época, que pasa de espectáculo folclórico a arte escénico, y señala las otras dos transformaciones, que es el surgimiento del taiko amateur y el surgimiento del taiko profesional. ¿Qué nos importa de todo esto? Que en la medida que el taiko crecía en popularidad, empezaron a gestarse dos tendencias dentro del taiko. Una, la heterodoxa,
que daba predominio de la expresión individual y de lo creativo, ¿no es cierto?, apoyado financieramente por constructores de taiko, y la ortodoxa o tradicional, que marcaba una tendencia hacia la centralización y a tratar de pensar el taiko tradicional, no ya a nivel local, sino a nivel nacional. En 1979, y luego de unos procesos bastante complejos, se forma la primera Zen Nihon Taiko Renmei, la Federación de Taiko de todo Japón, que va a ser la que va a defender esta tendencia nacional. En 1997, la federación pasa a ser parte de la Nippon Taiko Zaidan, dependiente de la Nippon Zaidan, la Fundación Japón, una organización ultraconservadora de Japón, ¿no? Esto, yo cuando hablo a raíz de la globalización y los surgimientos de los nacionalismos, tiene mucho que ver porque hay hoy día dos grandes culturas de taiko. El taiko de japoneses que tocan como si fuesen percusionistas, for export, pero dicen que es taiko tradicional, y la otra, que es la variante más nacionalista, que digamos, defiende una ortodoxia, ¿no? La brecha, ya tenemos la brecha del taiko, bueno, lo tenemos clarísimamente. Ya estoy llegando al final. Dentro de este contexto hay un señor, un académico, ¿está? Nishitsunoi Masahiro, no sé si alguna vez lo estudiaste vos. Él se dedicó a las artes folclóricas específicamente y fue crucial en este proceso. Él se dedicó a deslegitimar la primera reinvención del taiko de Daihachi Oguchi, digamos, pero en el proceso de deslegitimar eso, él era admirador a la vez de Oguchi, pero decía, no, mira, esto que estás diciendo de los 21 de Osuga no están así, pasa esto. En el proceso de deconstruir algunos de los mitos de Daihachi Oguchi, que en realidad habían sido captados por la agencia de turismo de Nagano, es muy largo de explicar, ¿no? O sea, lo habían dejado afuera en la construcción de la mitología de los tambores en la guerra, a Daihachi Oguchi que lo había inventado, y Masahiro lo que hizo fue deconstruyó los dos mitos, ¿no? En ese de construir los mitos, fijó los parámetros para lo que fue la segunda invención del taiko, la reinvención del taiko. Bien, en 1964 se hicieron las Olimpiadas en Tokio. Osuga Daiko se presentó, eran cientos de taikistas. Nishitsunoi quedó fascinado por esta situación. Acá tenía el bunkacho, bueno, acá justo una toma de captura de la página, ¿no? Ahí vemos a un grupo de taiko. Esta es también una toma de captura de la Federación de Taiko de Japón. Y acá, esto es bastante importante. Masahiro se le metió en la cabeza que el taiko tenía que estar en el Teatro Nacional de Japón, ¿no es cierto? Que hubiese presentaciones de taiko. Había en el Teatro Nacional una serie de conciertos folclóricos, ¿no? Estaba empezando a tener algunos problemas de sustentabilidad también en la Federación de Taiko, y él presentó el proyecto, pero el Teatro Nacional de Japón, que está formado por una comisión que lo coordina, y bunkacho, la Agencia de Asuntos Culturales, que también lo regentea o lo administra, le dijeron que no, que era nuevo, que si no era un arte tradicional iban a tener que pagar muchos impuestos, subir mucho el precio de las entradas, y que no era posible. Y Nishitsunoi, como así, creó un esquema. Él era, entre otras cosas, se dedicaba a la musicología, y muy astutamente comenzó a hacer ciertas publicaciones en las cuales empezó a definir al taiko ya no por su origen, por su historia, por su repertorio, por sus diferencias locales, sino por un sistema de división de cómo son los ensambles de taiko. Un sistema que estaba dado a partir de una división primaria, que es un taikista, cantidad de tambores, cantidad de taikistas. La primera combinación iba a ser un taikista con varios tambores, ¿no? Un taikista con un tambor, y la otra sería varios taikistas con un tambor, varios taikistas con varios tambores, y también varios taikistas en un tambor. Y luego van complejizándose aún más toda esta división. Lo importante de todo esto es que presentó una matriz bidimensional de acuerdo a este número de integrantes de
instrumentación, ¿no? Y los nuevos ensambles de taiko, los nuevos grupos, ya no estaban separados de los viejos estilos de taiko tradicionales. Quedaban integrados en una tipología que los incluía como una rama dentro del amplio tronco de los tambores folclóricos. Se presenta en el Teatro Nacional, le aceptan a regañadientes, bueno, vamos a probar, ¿no? Y le sale bien, le sale bien. En 1977 se establece el Nihon no Taiko, que es una serie de conciertos, bueno, otro fototeatro, bueno, ahí está, es un flyer, una serie de conciertos que sigue hasta el día de hoy, año por año, ¿no? Y en donde se presenta todos aquellos grupos que se consideran Nihon no Taiko. ¿Está? Entonces, la creación, acá es donde empiezan a usarse dos términos: Nihon no Taiko, Taiko de Japón, y Wa Daiko. Wa es la forma antigua de llamar a Japón. Antes que se llamara Nihon, se llamaba, según textos chinos, Wa o Yamato o Yamatai. Bueno, decir Wa Daiko o Yamato Taiko significa tambores muy antiguos, muy arcaicos, muy arraigados a la tradición japonesa. Entonces, estos términos, Wa Daiko y Nihon no Taiko, comienzan a ser utilizados por toda esta estructura: la creación de una federación, la invención de un esquema de análisis y de estudio, y en el cual los mismos taikistas también podían encontrar un lugar y cómo definirse. ¿Está? Esto planteó la transformación de lo que eran distinciones locales tradicionales en variaciones y diferentes estilos de un todo que las contenía. ¿Está? Se proyectó sobre el taiko nacional una tradición de la cual carecía. La utilización de Wa lo remontaba a un pasado cuasi legendario, teniéndolo de antigüedad y sacralidad. Como epílogo, como consideraciones finales, es bastante difícil plantear una verdad absoluta en relación a estos temas. Hay varias culturas del taiko que tratan de pugnar por desarrollarse. Las del taiko nacional tradicional, entre comillas, no tratan mucho de salir. Si bien Brasil, Taiwán y Argentina hoy día son parte de la federación, increíblemente, no Estados Unidos y otros países, son, digamos, continuas. Hay muchísimas culturas del taiko dentro de Japón que continuamente surgen y que se redefinen continuamente técnica, artística y hasta conceptualmente, y según sean los intereses de quienes sostienen una cultura de taiko determinada. Sin embargo, para la mayoría de los japoneses, o de aquellos no japoneses que prefieren aquello que intuyen más cercano a la esencia, bastante difícil de definir, o aquello más cercano a la raíz, la tipología de Nishitsunoi va a constituir el primer intento académico de interpretar los muchos estilos regionales relacionados como variedades de un núcleo nacional común. Esto ya lo dije. Desde ese momento, y muy tímidamente con algunos académicos que empiezan a surgir desde los años 90 hasta ahora, pero no son muchos, realmente son 2 o 3, hubo un avance a intentar conseguir el taiko como un género lo más unificado posible, inclusive de considerarlo como género, porque hasta hoy día no se lo considera en muchos casos un género, sino un tipo de forma de tocar en el cual las versiones las ramas más heterodoxas se consideran acompañantes de otros músicos, mientras que los taikistas más nacionalistas consideran el arte del taiko como un arte nacional per se. ¿Está? Entonces, con su autoridad académica, Nishitsunoi inscribió en el discurso cultural un mapa conceptual mediante el cual los taikistas podrían pensarse a sí mismos y entender sus diversas prácticas artísticas. Eso es. No sé si se puede ver el video, no creo, ¿no? Y para que vean un poco, es solo segundos. ¿Dónde está? Porque estaba en la lista. Es un video. Está bueno, este también, no lo lee, ¿no? Sí, no está, no es sacado de YouTube, así que no está. No hay problema. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Cuándo aparecen las mujeres tocando taiko? Muy bien. Desde el principio, hay algunos estilos regionales en donde hay mujeres que tocan taiko, pero
más acompañados con danza, particularmente en Osuwa Daiko, en el grupo de Daihachi Oguchi. Una cosa que no mencioné es que en algún punto el Wadaiko y el Buto, un tipo de danza o teatro japonés de la postguerra, en algún punto son como lo que fue el punk en la música. Es decir, hubo, en el caso del taiko fue como más conservador, en el caso del Buto fue ya... Sí, no, cuando decía total. eso de la reacción cultural, yo inmediatamente pensé en el... Fue un movimiento contracultural contra los jóvenes que se habían pasado a bailar rockabilly, etc. Pero también fue un movimiento contracultural repensando la propia cultura, dejando a la mujer en roles que antes no tenían, digamos. Así que desde la década del 50 la mujer está bastante presente en el Wadaiko, cada vez más. Al decir Wadaiko también me acordé que hay otro taiko de los okinawenses. Eisa Daiko, sí. Sí. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo se dividen los...? Ahí, yo antes que nada, yo tengo que sentar postura al respecto. Yo no considero que la cultura okinawense sea cultura japonesa. No considero que el Tíbet sea cultura china, aunque China tiene hegemonía sobre Tíbet. No considero que los kurdos que viven en Turquía o en Irán sean iraníos o turcos, ni que los vascos sean españoles. En ese sentido, creo que Okinawa es un sistema cultural diferente al japonés, más allá que por cuestiones geopolíticas y hegemónicas, hoy día sea una prefectura. Entonces, es un arte distinto. El Eisa Daiko es danza. Así como en Japón, en la Isla Grande, se toca Bondaiko el Día de los Muertos, en el Bondaiko hay ciertas líneas que unen todo Asia, China, Sudeste Asiático, Japón, Okinawa. En el caso de Okinawa, el Eisa Daiko era la manera de celebrar el Día de los Muertos, ¿no? Pero la música y los tambores y lo que ocurre, digamos, el baile, es totalmente diferente. Así que sí, acá en Argentina se habla de taiko, ¿no es cierto? Siendo la Argentina como una de mayoría okinawense, el taiko es el taiko okinawense. Pero bueno, son dos artes. Yo hice esta diferenciación y puse todos los ejemplos porque para mí la cultura okinawense y las artes escénicas okinawenses son algunas cosas son similares, pero las separo bastante a la hora de estudiar. Hay ciertos fenómenos como por ejemplo la introducción del Zanshin desde China, pasando por Okinawa yendo hacia el norte de Japón. Hay interacción continuamente e influencias, pero digamos lo que sería el Eisa Daiko es bastante diferente del Wadaiko. Son artes distintos directamente, ni siquiera son parecidos a lo que es la danza okinawense con la danza japonesa. Son mucho más diferentes entre sí. Ya que hablaste de la práctica del taiko acá en Argentina, o sea, vos hiciste el recorrido de lo que sería el taiko en Japón, ¿no? Sí. O sea, ¿vos cómo entendés que la práctica del taiko en Argentina, o sea, cuál es el significado que tiene acá? El significado del arte, ya podríamos hablar. Bueno, yo fui parte del primer grupo de taiko argentino que fue Mukaito Taiko durante 16 años. Ese grupo ingresó a la Argentina por dos becarias que viajaron a Okinawa. Sin embargo, era un grupo, y sigue siendo un grupo bastante polémico en Okinawa. Hoy día ya no es un grupo, en Okinawa es parte de una institución de becarios que durante 6 meses aprenden un tema de taiko, pero cuando existía, en Okinawa no había, y hoy mismo no hay muchos grupos de taiko japonés en Okinawa, porque primero, Okinawa está hegemonizada por Japón. Segundo, todas las bases militares están en Okinawa, no están los norteamericanos haciendo de las suyas, con lo cual no quieren mucho al pueblo. Y mayormente ven el taiko japonés como un símbolo más opresor, ¿no? Por lo tanto, pero extrañamente viene acá a Argentina y se resignifica, digamos, como un arte que puede practicar. No solo acá en Argentina, muchas de las artes japonesas que se van afuera, sobre todo a Norteamérica, se resignifican, ¿no es cierto? Se pierden esos resquemores, digamos, que por ahí continúan localmente. Entonces, significado. Es bastante complejo hablar de significado. Empezó
hace 22 años al taiko acá en Argentina, porque a cierta gente le gustó. Yo ingresé hace 20 años. ¿Vos sos Nos Nikkei gustaba. o Yo, ahí se ve, ¿no? Nada. ni un No, ahí poco. encontré una chica que es Nikkei y te Claro. juro que es medio No. tímida y En lo medio- personal, yo entré porque me fascinaba y porque Mi corazón. me dedicaba a la world music en ese entonces. Tocaba gaitas, música medieval europea, y cuando conocí, hacía artes marciales, me gustaba Japón, estudiaba estudios orientales en la Universidad de El Salvador, así que me enamoré del taiko. Ahora, el significado es según cada quien. Yo lo veo como un arte, y todo arte yo lo veo como un vehículo de conocimiento de uno mismo, si uno quiere ponerse en lo místico. Ahora, en Argentina vos tenés dos grandes corrientes. Aquellas que están encabezadas por Mukaito, que explícitamente dice que hacen Kumidaiko, y como tiene impronta okinawense no usan el término Wadaiko, y el de Buenos Aires Taiko, que dice hacemos Wadaiko. Y luego tenés otras variantes que son más norteamericanizadas, es decir, serían tres grandes culturas del taiko. Ahí tenés ya tres esquemas de culturas del taiko diferentes: el okinawense, el japonés y el norteamericanizado, que se fundamenta en japoneses que hacen un estilo heterodoxo, ¿no? Ahora, el significado del taiko propiamente, de la disciplina, eso es según cada quien. ¿Está? Imagino que, bueno, acá tenemos a Karo Iguchi, que es la primera profesora de taiko oficial de la Federación de Taiko, estuvo en el Usubo Daiko, pero es okinawense. O sea, así que tendrías que preguntarle a ella, por ejemplo. Pero yo creo que Es lo que significa, porque en el caso de ella o el mío le hemos dedicado al taiko nuestra vida, nos gusta, lo amamos. Ahora, los significados internos de cada uno, Y sociales, significados sociales. sí. Acá en Argentina también es muy complejo, Claro, es larguísimo. complicado, pero... No, no es complicado, pero es largo. Claro. En nuestro caso estamos funcionando ahora en asociaciones japonesas, ¿no? Y las asociaciones japonesas en Argentina perdieron lo que se llama los seinembu, sus sociedades jóvenes, ¿no? Lo estamos usando, como lo usaron en Brasil, para revitalizar esos seinembu en algunos casos. Así que tendría una función social de decir, bueno, a ver, ya no son los seinembu como hace 40 años atrás, los procesos de sociabilización se hacen con smartphones o tablets. Bueno, ¿qué actividad que sea más o menos entretenida podemos hacer? Esto es lo que piensan en las asociaciones japonesas. Bueno, taiko. Entonces hay una función que es juntar a todos los pibes, ahí que se diviertan, que toquen un poco, que hagan algo de arte japonés, y después los hacemos viajar a Japón, a Brasil o entre las provincias, que se inviten las asociaciones japonesas entre sí. Es decir, tiene una función de transmisión de cultura, ¿no? Un poquito por ahí tratando de, bueno, no, si uno le enseña danza japonesa, o shakuhachi, o shinobu, o shamisen, que hay que estudiar y es medio difícil y el profesor se puede poner un poco nervioso porque el pibe no le estudia. Bueno, el caso... Eso, desde el punto de vista de la instrumentación, es algo crucial. El primer acercamiento a un instrumento, ¿cómo es? Sí. Vos vas a agarrar una trompeta, Claro, decir no le algo, sacás- la primera aproximación a una trompeta no va a ser una cosa que suene muy agraciada. Con todo respeto, digamos, Sí, sí, sí. un taiko suena al primer golpe. Ahora, cómo suena es otra cosa, ¿no? Pero suena. Y eso es algo que llama mucho, es como el flagelo de la flauta dulce. Claro. Acá, en la escolaridad, que porque es barato, taiko no, pero es barato y... El flagelo de la flauta y, dulce es muy bueno. y suena inmediatamente y podemos tocar con dos notas, el Claro. trencito corre, ¿no? Sí, 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 es más o menos... después, claro, Es pasa una cuestión de gratificación inmediata. Pero hay Sí, estudio profundo de no desmotivación inmediata, sería en este caso. a la dedicación de una vida al sonar de un golpe. Hay una gran distancia y lo que todo eso implique, ¿no? Pero desde ya que como fenómeno colectivo, de trabajo colectivo, me parece a mí, Sí. es muy, muy aplicable y muchas veces cayendo a veces en la falencia, una de las grandes carencias de la infraestructura en el taiko, ¿no? Y Que sí. hay que tener los tambores. En cuanto le pegas a gomas de auto, o digamos que sería como el equivalente al pad de la pad de para gomas, los sí. sordos, digamos un taiko sordo para... ¿Y qué está sacando del taiko ahí? La cuestión colectiva, la cuestión coreográfica, la cuestión del estudio de una especie de rítmica corporal, sin embargo el sonido no.
no está. No estaría Digamos, claro. Sí, de hecho, bueno, ese es uno de los problemas que ahora tenemos, que ya viene de Japón, es que acá hay un set importante de tambores que traje en su momento, pero ya tiene algunos años. Pero salen una fortuna esos tamborcitos, o sea, y ponerlos en el país aún más. Son tambores de arriba de $5.000 cada uno. Entonces está el tema de cómo practicar con Sí, y que no te eches. 12... y que no se... es un problema en que en la práctica se desgasta el material y que no tenemos la posibilidad de convertir... El recambio del material. Uno de los grandes problemas de muchos de los instrumentos japoneses, aunque eso ya va paliando, pero hasta hace unos 10 o 15 años, era que todos eran muy caros. Ahora empezaron a haber shakuhachis de plástico, kotos de práctica, que son más cortitos, tambores chinos de $300 en vez de $6.000, pero la estructura de los instrumentos tradicionales japoneses era bastante cerrada hasta hace pocos años y era difícil y caro poder lograr lo que buscan los japoneses, que es la perfección de un sonido de un solo golpe, porque pasa eso también, ¿no? O sea, están en la búsqueda de esa perfección y la ideología generada a partir de la búsqueda de perfección. Vos tenés que usar los tambores reales, digamos, no puedes estar tocando Lo mismo pasa con las herramientas, como por ejemplo en el caso del bachi, no poder utilizar el bachi adecuado, porque si no, lo que se utiliza acá para practicar se rompe con ese... Bachi son los palos. Los palos para tocar. No se pueden utilizar las densidades correctas, porque si no, la herramienta que nosotros tenemos, que son gomas, se rompen, digamos, o problemáticas de ese tipo que obviamente si uno se quiere perfeccionar en ese arte, a la hora de ir a Japón y tocar un instrumento profesional y no estar acostumbrado a eso, el instrumento no suena. O sea, vos decís, si lo golpeas suena, pero no suena. Lo Claro, moves, no moves el parche, bueno, sería como hacer kyudo, digamos. Exacto, Sí. o sea, es como... Es equivalente a poder estirar un arco y tirar una flecha. No, yo sé que debe haber mucho interés y no quiero extenderme. Al lado están a full, ya se termina esto. Pero bueno, ¿no? Espectacular, realmente el desarrollo, realmente hiciste una investigación en profundidad sobre el tema. Gracias. Me pasaste un montón de datos que los voy a continuar. Ok, sí, sí. Pero no, yo no soy del taiko, así que yo soy de las cuerdas. Pero no, digamos, a lo que yo apuntaba era a cómo fueron cambiando, digamos, y cómo van cambiando ciertas estructuras institucionales que en realidad vos lo puedes aplicar a, no sé, al Hoga, como la música tradicional. Las artes marciales que nombraste, Sí. esta cuestión del ingreso al circuito institucionalizado de Sí. las artes abre puertas, todos sabemos, o la cierra. Entonces, obviamente hay siempre una tensión entre la inclusión y la exclusión de ese sistema. Obviamente que en las artes llamadas tradicionales existe corriente siempre de innovación, en esta tensión que siempre existe entre innovación y tradición, que es ineludible, y realmente hay expresiones que son marginadas, sin embargo no por ello de menor valía. Me parece a mí que podemos entrar en grandes discusiones, pero desde el momento en que algo se institucionaliza, obviamente tiene un plafón, como vos decís, es el acceso a los lugares privilegiados de la difusión, de la transmisión, de la educación, porque hoy por hoy el taiko está presente en todos los círculos de las universidades y desde los niveles Los colegios, primarios sí. hasta los niveles universitarios. Entonces realmente eso es una inclusión enorme, así como algunas artes marciales son parte de la currícula y otros que dan como expresiones no formales por fuera de eso. Una de las funciones, es más complejo y denso el tema, pero una de las funciones del taiko en Japón es japonizar a los jóvenes japoneses. Suena extraño, pero sí, ante, digamos, la globalización del mundo genera pérdida de valores nacionales o culturales, si se quieren, por lo que gran parte, digamos, esta institución, la federación, lo que se fue colocando rápidamente en todas las escuelas para, digamos, generar el valor del trabajo en equipo, la responsabilidad mutua, la solidaridad, que son valores que se van perdiendo también en Japón. O sea, surge la individualidad, el pensar en uno mismo, en dejar al otro, y bueno, el taiko es una herramienta que no sé cuánta eficacia tendrá a futuro, pero justamente busca
reinculcar o reinsuflar de ciertos valores colectivos a los jóvenes, ¿no? Así que también otra de las funciones sociales que cumple el taiko en Japón es justamente tratar de japonizar un poco o de inculcar el valor de responsabilidad mutua y compañerismo en los jóvenes japoneses. Y en Argentina, ¿vos qué crees? ¿Cuáles son las perspectivas? Ya que era un poco el tema, Sí. Quedamos, creo, sobrevivimos 3. Sí. No, iba a hacer alguna alusión, comparativa entre Estados Unidos, Brasil, Perú y Argentina. En Argentina tenemos, digamos, no hay un censo, el último censo lo hizo JICA y también Cecilia Onaja, pero no son censos muy fidedignos porque no todas las ¿Pero censo de qué? De censo de cantidad un censo de inmigrantes y de descendientes de inmigrantes. Se dice que hay entre 80 y 90 y pico por ciento de migración okinawense en Argentina y entre 20 y no sé, 10 por ciento. Son distintas, según qué fuente, son distintas, pero la gran mayoría, más del 70% es con seguridad okinawense. Esto genera que dentro de la colectividad japonesa vos vas a tener una gran división de elecciones, la okinawense y la que le gusta a los japoneses. De a poquito vamos, digamos, prendiendo en algunas asociaciones japonesas, pero tenemos el gran problema de la estructura necesaria para tener un grupo de taiko. Uno de los grandes problemas que hay es que, sí, es verdad que en un primer contacto es fácil, uno pega y sopla, ¿no? Pero después cuando uno tiene que hacer tres temas, ya se vuelve más densa la cosa. Y tenemos una gran problemática dentro de los tambores. Muchos lo piensan como un arte marcial o como una clase de origami. Uno comparte un mismo espacio físico, falta 3 días, vuelve, se mete en el mismo espacio físico y sigue y no molesta a nadie. Pero acá es como una orquesta. Uno falta 3 días, vuelve y ya no sabe qué tocar, por lo cual ya queda fuera del ensayo porque no sabría, estaría molestando en ese mismo espacio físico. Eso hace que haya una gran cantidad de merma dentro de lo que es la práctica de taiko, ¿no? Para ello tuvimos que crear una estructura de continua rotación o de formación de grupo B para los que faltan y los juntamos todos ahí para después que vuelvan a alcanzar a los que venían tocando con ellos. Pero también la falta de estructura de tener tambores medianamente buenos. Solo los tambores de práctica ya son caros, que nosotros los enseñamos a hacer. Y en los costos operativos de traslado, que tampoco son muy felices que digamos. No es para que te digan, vení, Sí, tocate unos temitas. no es. O sea, la verdad es que los grupos, hay solo 2 grupos de los varios grupos que existen, que están hace muchos años, y que son 3 grupos, que son los que se mantienen. En el caso de Okinawa, Ryukyu Matsuri Daiko, en el caso de Taiko japonés Mukaito y Buenos Aires Taiko, que se mantienen a lo largo de 10, 15, 20 años sin desaparecer. Y otros grupos surgen, bajan. Esto habla de una cierta, inclusive grupos de asociaciones japonesas, habla de una cierta inestabilidad en De Argentina. cualquier manera, está describiendo una parábola en ascenso, la cantidad de grupos En formación o en proceso sí, de formación. pasan muchos, pero sí, hay una parábola. Pero digo, así, O ya hay un periodo de Bueno, estabilización en donde... No, puede crecer mucho más, pero para también hay que hacerte una reestructuración dentro de las instituciones japonesas que no funcionan siempre como deberían funcionar de acuerdo a sus estatutos, digamos, ¿no? Una pregunta. Sí. Pero en toda ese, digamos, gente que se integra y que va y que viene, vos decías que de alguna manera funcionaba en las asociaciones japonesas como un reemplazo, como un sucedáneo, como un apoyo del Seinen-bu, ¿no? Sí. Habiendo tanta gente, toda esta gente que se mueve, ¿es de alguna manera Nikkei o...? Bien. Ahí tenemos otro. Esto está dentro de contextos, Nikkei es una cosa. Ahora, nosotros por lo general cuando formamos grupos tratamos que sean amantes de la cultura japonesa, porque si no, si te viene uno del afro que tiene ciertos códigos, no por discriminar, pero no conoce nada de la cultura japonesa y está tocando y viene un ojisan, un viejito japonés, y le dice algo y le pega una piña, bueno, es como que hay que como inculcar ciertos valores. Nosotros preferimos que haya que vengan gente que quieran, digamos, y que les guste la cultura japonesa. Sin embargo, también abrimos cursos donde nos aparece cualquier cosa,
¿no es cierto? Y yo voy a hablar de forma personal, todavía hay una observación que me gustaría hacer, como esos taikistas que no les gusta la cultura japonesa, que de repente les gustó el taiko, porque les gustó ese arte performático en particular, pero que no comulga con nada de la cultura japonesa, existen también. Y algunos tienen bastantes años. Sin embargo, todavía no he visto en qué se transforma eso en Argentina. Sí lo vi en Estados Unidos, digamos. Es una cultura de taiko que los que hacemos taiko no la consideramos como si fuese taiko japonés, ¿no? De hecho, la misma identidad de los Nikkei norteamericanos es Japanese American, no son japoneses. Tiene que ver también con la Segunda Guerra Mundial, con la discriminación que tuvieron, etc. Entonces, por ejemplo, los Nikkeijin son descendientes de japoneses. Norteamericanos tratan de apartarse de los japoneses, los que hacen taiko por lo menos, ¿no? Entonces es un taiko como sui generis, o sea, muy particular de los norteamericanos. Creo que a futuro va a pasar eso en Argentina, va a haber grupos de taiko más de impronta japonesa, asociados a las asociaciones japonesas, y grupos más libres. Que hagan un cruce con el bongo. Sí, los cruces pueden estar, eso no necesariamente puede que haya cruces, porque puede que haya una fusión, lo ha habido con tenemines, con gaitas, con todo lo que... con grupos de... Te hacía la pregunta porque pero, todos esos movimientos de gente que entra y sí, que sale, se parece mucho a la gente que viene a estudiar japonés o chino. Viene, es decir, hay como una cosa de gran movimiento porque suena, bueno, porque le gustó el manga, el anime, porque es lindo, pero después no se banca estar estudiando. Pero, bueno, es exacto. No. Hay una generación de amantes que estudia japonés, de amantes del anime, el cosplay y el manga, que no les gusta nada de Japón, nada más que eso. Les gusta Naruto, el ramen y estudiar japonés. Y por eso digo, todavía no han pasado tantos años para saber si esas personas después van a profundizar en ciertos aspectos. Es decir, si le gusta, no sé, Dragon Ball, Son Goku, después va a investigar la leyenda china de donde viene eso, y después va a investigar los aspectos shintoístas que están metidos y se van a convertir en un, no sé, estudioso de las religiones japonesas. No lo sé, hasta ahora no lo he visto, pero por el momento tengo un cierto pesimismo, o no pesimismo, sino como observación que hay elementos de la cultura pop japonesa que se han impregnado en muchos lugares, digamos, y que, por ejemplo, el uso del san, ¿no? Digamos, ese postfijo que es Daniel San, como respetuoso. Muchos gamers, muchos jugadores usan, no sé, Alexis San, ¿no? Se usan, hay como usos de cosas japonesas, pero bien, ni nada, cero interés por la... Bueno, dentro de taiko tenemos algo así, tenemos algunas corrientes de gente que uno dice, pero al final, cuando se encuentra con esas estructuras profundas del taiko, que se meten por algún lado, por un reto, por, bueno, vamos a hacerlo así, o si tenemos que ir a tocar la embajada, taparse los tatuajes, o a un cumpleaños de 88 años de un viejito, tapate el tatuaje, o los que están tatuados no vienen, se ofenden, pero eso, nosotros lo explicamos antes todo esto, pero esos son ya estructuras profundas de los japoneses que ven un tatuaje y creen que son yakuza. Bueno, cuando estos chicos que vienen con la cultura popular japonesa, pero no aceptan o no abrazan todo lo que significa el amor por la cultura japonesa, hay a veces algunos choques, y eso me permite decir, bueno, esta gente irá más a lo que es el taiko norteamericano hoy día, un taiko despojado de sus elementos culturales japoneses. De la historicidad, ¿no? Igual, perdóname, a veces como que también se fuerza eso, como traer eso, y se redesvirtúa. Por ejemplo, yo practico Aikido, y en el lugar donde yo practico no se usa, es bastante descontracturado, digamos, se usa, digamos, formas formales, pero cuando por ahí voy a encuentros con otras escuelas, veo que intentan decir cosas en japonés que no sé qué son, Claro. pero que en su escuela se ve que las dicen todo el tiempo, y es como... O por ejemplo, viene un sensei de Japón y le dicen arigato, y vos decís tipo, ay, no, decirle gracias, ¿entendés? Pero queda, bueno, yo les explico por ahí tipo, che, no le digas arigato solo porque es falta de respeto, ¿sí?
pero es como que... Arigato solo, así, no Sí, por digamos, eso que a uno le choca mucho Claro. el pibe Bueno, practicando su japonés. En Japón, los senseis tradicionales de Wadaiko al menos, diferencian a estas personas como personas que utilizan el taiko para hacer percusión. O sea, el taiko se convierte en un instrumento y no en el camino en sí mismo. Es decir, es un instrumento más para hacer una pieza de percusión. En cambio, las personas que están dentro del Wadaiko toman, digamos, el Wadaiko para, o sea, es el canal para llegar a esa técnica. Entonces, por ejemplo, en Gojinro Daiko, que es la foto que se había visto, de esos señores así hoy día muy yo- malísimos, estos. Sí, por ser mujer no puedo ir a aprender esa disciplina. No es que hoy día en el Wadaiko existan la posibilidad de que las mujeres toquen al igual que los hombres, sino que eso depende de los grupos. Los grupos más tradicionales hoy día siguen conservando como ese tipo de reglas, ¿no? Como cosas que son muy tradicionalistas. En el caso de Oguchi Sensei lo que hizo fue romper con esa regla tradicionalista de Nihon, de Japón, y abrirlo, es como el Bruce Lee de las artes marciales, es decir, abrió el camino para que todas las personas pudiesen practicar ese arte. Pero utilizando ese arte como medio para meter la cultura japonesa dentro de los practicantes, como una forma de inducción de la cultura japonesa a través del Wadaiko, digamos. Astutamente. Astutamente, muy astutamente. redondeando como cual director, cerrame. Muchas gracias, Carolina, también. Espero que la próxima. Sí, sí, también queríamos. Lo que pasa es que como vino hace poco, vengas a hablar. ahora está hablando bien. Tenía problemas lingüísticos, no quiso. No podía hablar en español. No podía. Muchas gracias a todos Gracias por su a presencia, todos. gracias por el aguante. Realmente nos estamos perdiendo allá al lado otra situación muy importante del evento, pero estaba para seguir debatiendo y Y hablando y aparte toda esta conversando. gente no entraba allá. te aviso. Seguramente debe estar lleno y no entramos. ¿Qué está pasando ahí? Y es como que Es están- una conferencia performance. sobre un Sobre Okinawa. humorista, digamos, un okinawense que intentó recuperar la cultura humorística okinawense. Pero Después es de con la- performance, o sea, está actuando mientras lo... No, pero no la persona, el que actúa es el conferencista, porque la persona murió